Ahí está, sí. Para los que se unen ahora, estuvimos viendo en esta primera hora arte Richard Serra y una especie de ilustración o de punteo a partir de imágenes del texto de Rosalind Krauss, La escultura en el campo expandido, que les digo es muy importante que la lean, es muy interesante. Además, es una crítica sagaz, podríamos decir. Bueno, vamos a ver ahora entonces, pongo para compartir, no, estoy compartiendo ya, ¿no? Sí. Vamos a ver entonces arte conceptual. ¿Están viendo? Sí. ¿Ahí? Perfecto. Bueno, el arte conceptual es otra de las nuevas categorías artísticas que aparecen a partir de en la década de los 60, ¿no? Donde vimos en Estados Unidos, que va a ser el centro hegemónico del arte contemporáneo, el expresionismo abstracto, luego el pop art, el minimalismo, el land art, el arte procesual, con todas sus variables que ya estuvimos viendo entre el happening, la performance, el body art y otras variaciones. Y vamos a ver a mitad de la década de los 60 y comienzos de los 70 el arte de concepto, que está íntimamente ligado a disciplinas que empiezan a tomar auge intelectual, que empiezan a ser realmente estudiadas, no quiere decir que hayan aparecido en ese momento, que vienen de la lingüística, ¿no? Vienen de la literatura, en realidad, de los estudios literarios, la lingüística, la semiología, el estructuralismo, que tienen que ver con los estudios que hicieron a ver si alguien me ayuda, en Rusia, en los primeros 1915. Malevich. No, en letras. En letras. ¿Cómo se llama el movimiento de los lingüistas? Son lingüistas, pero no, tiene otro nombre. A ver si alguien lo googlea por ahí, porque... ¿El formalismo? No. ¿Cómo dijiste, perdón? El formalismo ruso. Sí, exactamente. El formalismo ruso con Todorov, que son una serie de estudiantes universitarios que empiezan a analizar las formas de la literatura, el cuento, la poesía, las estructuras, y que devienen de tal vez el primer lingüista, que fue Ferdinand de Saussure, un profesor de literatura suizo, que va a hacer el análisis morfológico de las oraciones, es decir, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo se estructura el lenguaje. Acá hay esperen un minuto porque me están tocando un timbre y no tengo a nadie en casa. Un minutito nada más, un minuto. Hola. Saussure lo vimos en semiótica, ¿no, chicos? Sí, era el que... Sí, los conceptos de Saussure eran los que aplicábamos para analizar también la semiótica de las obras de arte. En semiótica lo vimos. Claro. O en análisis de la obra de arte, no me acuerdo bien. Cuando estudiábamos iconografía... Sí, en análisis lo vimos, pero cuando teníamos que hacer el análisis semiótico en el seminario de la obra de arte, lo vimos. Bueno, sí, también. También, pero también lo vimos. De Dilma Sousa. Exacto, de Sousa. Que después lo superó. Saussure fue no sé qué de la obra de arte. Saussure fue el precursor. Después vino otro que hacía...
más profundo el estudio. También Panofsky se ve ahí. Ah, claro. Exacto. Exactamente. Buena materia esa. En la que no lo cursó, Sí. lo cursé pues. Es buenísima. Y con esa profesora que fue genial. ¿Cuál materia? Seminario de la obra de arte y su sentido. Sí, Lo el hicimos sentido con Nora histórico. Longo. Seminario. Nora Longo, sí. Con Nora Longo lo hicimos. Muy buena, muy buena. Pero semiótica también. Sí, también. Yo semiótica no cursé. No, esa es genial. El lenguaje visual también. Yo lo vi en el nivel 3, creo. Pero Ah, mira, no, nosotros el lenguaje visual no. No. Sí, Adriana, semiótica la tenés que cursar, es buenísima. Te va a encantar a vos. Ay, el cuatrimestre que viene. Y No con estoy esa pintando profesora, nada. Adri. Es que no estoy pintando nada. A raíz de que estoy todo el día leyendo. No sé. Te traga mucho. Son épocas, no pasa nada. Sí, a todos nos pasa. Tenemos épocas de no hacer nada y Ay, pero hacer me da otras una cosas. lástima porque de repente me parece que tengo ganas de pintar y por H o por B, no, y más cuando vimos todo esto de arte abstracto, del expresionismo, que a mí me encanta la espátula, la brocha y todo eso, bueno. Y decía, subo al taller y al fin no subía nada. Bueno, perdonen, está en un documento oficial. Bueno, entonces decíamos que aparece el arte como un concepto. Acá se produce un giro importante en el ámbito filosófico, ¿no? Los filósofos que van a empezar a pensar también bajo las estructuras, ahí me salió del formalismo ruso, del estructuralismo, de la lingüística, que en definitiva la concepción del mundo, lo que pensamos del mundo, cómo pensamos y qué pensamos, está ligado al lenguaje. Es el lenguaje el lenguaje cuyo origen, bueno, es discutible, si es inherente a la condición humana, pero lo cierto es que es lo que nos diferencia del resto del reino animal. El hombre tiene lenguaje, el hombre mediatiza incluso las necesidades básicas a través del lenguaje. También esta idea de que el lenguaje es parte de nuestra configuración como sujetos, lo va a plantear Jacques Lacan. Lacan va a plantear con el objeto A la idea también de que las cosas, de que nos configura un lenguaje, es parte de eso. Los animales tienen instinto, el hombre mediatiza sus necesidades poniéndole palabras a las cosas. Y acá lo tenemos a Duchamp, que entre tantas innovaciones y tanto influencia que tuvo en el arte de la segunda mitad del siglo XX, a pesar de que estas obras son vanguardistas porque son de 1913, 1915, son los ready-made, él dice, esto es una obra de arte, es un objeto que se da de narices contra todo lo que hasta entonces entendíamos por arte. Perdóname, algo que me quedo con el lenguaje. Yo pienso que el lenguaje nos separa de los animales porque nos permite transmitir experiencias y acumular memoria. El animal por ahí acumula memoria por, ¿cómo se dice? Por instinto, mientras que el ser humano va acumulando memoria y conocimientos a raíz de que tiene un lenguaje para comunicarse. Sí, por eso digo, es interesante después meterse cada uno en la medida que le interese, puede seguir incursionando porque es un tema un campo muy importante. Lo que quiero pensar es esto, ¿no? Que a partir de una serie de filósofos, sobre todo hay uno muy importante que es el austríaco Wittgenstein,
Chicos, mutéense mientras yo estoy hablando, porque esta es una grabación para todos, ¿eh? Les pido eso, por favor. Cuando quieran hablar, abran el micrófono, pero si no, le dejamos para que se entienda bien la clase a todos. Lo que es interesante es que lo que se va a llamar el giro lingüístico, así se lo llama, giro lingüístico, es decir, un cambio en la perspectiva del concepto del mundo, va a estar dado justamente no en averiguar qué son las cosas, qué es el ente, qué es el ser, qué es el campo ontológico hasta ese momento en la filosofía, hacia pensar una nueva manera de entender cómo entendemos el mundo, que tiene que ver con el lenguaje, es decir, cómo entendemos el mundo, lo entendemos a través de determinadas estructuras, de ahí la palabra estructuralismo, del lenguaje. El lenguaje es una estructura. Esto que, voy a poner un ejemplo claro para que todos nos quede, el análisis gramatical, que muchas veces no supimos aprovechar en el secundario, tan interesante, que es el análisis de una oración, que no depende del contenido, sino de la estructura con la cual se forma la oración. Yo digo, la casa es grande, y es exactamente lo mismo que yo digo, el perro es negro. La casa, sujeto, es conector grande, predicado, ¿no? La casa es grande, o la casa es linda, o la casa es, no sé, sucia, o lo que sea. No importa el contenido, sino cómo estructuramos ese pensamiento, ¿no? El perro es negro, o el perro es chico, o el perro es travieso. Es decir, la idea de que hay un sujeto y un predicado es una articulación de estructural, ¿no? Ese es el giro lingüístico que va a tener muchos pensadores, entre ellos el norteamericano Charles Peirce y después Wittgenstein, que se proponen justamente entender cómo hablamos, cómo estructuramos el pensamiento a través del lenguaje. Un ejemplo de eso que estabas diciendo de la casa, con las mismas palabras, según cómo estructures gramaticalmente la frase, puedes decir cosas completamente distintas, según donde pongas la coma, o si el sujeto lo utilizas de predicado. Aún con las mismas palabras, el significado puede... Incluso hay chistes a raíz de eso, cambiando la coma. Claro, hay una... Sí, yo te quiero, no quiero atrasarme mucho porque tenemos poco tiempo. Adriana, está muy bien lo que decís. Pero hay una cosa, es decir, el contenido no interesa. El análisis estructural va a plantearse, o lingüístico, se va a plantear las estructuras del lenguaje, no los contenidos. Es el contenido es digamos, es una excusa, puede ser cualquiera. Por eso digo, el perro es chico, la casa o el cielo es azul. No sé, el contenido deja de tener importancia y todo el acento del estudio va a pasar a las estructuras, ¿no? Los formalistas también van a analizar el género poesía, del cuento, de la novela, es decir, no importa el contenido que tengan, ahí ya no interesa el contenido, ¿se entiende? Sí, claro, ahora sí entendí. No importa el contenido, importa esa estructura. Y en arte podemos decir que un pionero de este cuestionamiento de la forma y de los contenidos es Duchamp, cuando hace el ready-made, con un objeto ya hecho. Es decir, un objeto que él compró, tenía en el desván de su casa, va a hacer una obra de arte y dice, es arte porque yo lo digo. Yo les mostré que sabía pintar, que hice impresionismo, naturalismo, hice arte académico, hice fauvismo, cubismo, todo, y ahora digo esto es una obra de arte porque yo soy artista y digo esto es arte.
y pone un migitorio que compró y le pone una firma y una fecha. Nada más. Y eso se transforma en arte por una decisión, es decir, cambia el contexto. Es decir, él genera una idea que hasta ese momento era imposible pensar que fuera una obra de arte, ¿no? Y además va a hablar del antiarte total, que difícil, dice Duchamp, es encontrar un objeto anestesiado, un objeto que no nos produzca nada, ni escozor, ni repulsión, ni belleza. Ahí tenemos el portabotellas. Es decir, él está cuestionando qué cosa, la esencia del arte, la definición del arte. Bueno, Sol Levitt escribe el concepto como arte, y él dice que en realidad el arte es una idea, ¿no? La mente del artista es una máquina de fabricar ideas y que el arte es una idea. Esto empieza a cuestionarse, vuelvo a decir, muy ligado al periodo en que va a tomar auge, acá los tenemos, a Wittgenstein, cuya figura es difícil, es un filósofo bastante difícil, era de una familia de la aristocracia vienesa, va a Cambridge, a Inglaterra, fue discípulo de Russell, de Bertrand Russell, y le dan un título de doctorado sin presentar tesis por lo brillante que era, ¿no? Pero la idea de Wittgenstein es justamente plantear el sentido en el uso de ese lenguaje. Después tenemos a Umberto Eco, que sí, yo les digo, ahí sí, les digo, vale la pena leer a Umberto Eco, La estructura ausente, o el otro libro de él, que es sobre semiología, son todos, casi todos de semiología. El del ornitorrinco es muy bueno. Ajá, ese no lo leí. Ese es buenísimo, habla todo de esto justamente. No se llama solo el ornitorrinco, tiene un nombre más largo, pero es buenísimo. Se llama Kant y el ornitorrinco. Bueno, no lo tenía y no lo leí, así que lo voy a buscar porque me interesa mucho Umberto Eco, y Obra Abierta es el otro que es importante, ¿no? Él va a plantear también desde la semiología qué es la obra de arte, y él dice una obra de arte es justamente un mensaje polisémico, tiene muchos sentidos y es autorreferencial, es decir, vale por su propia forma. Mientras que un mensaje, pongo un ejemplo rápido para que ustedes tengan idea. Es decir, en la obra de arte nunca terminamos de descifrarla, nunca terminamos de, ¿cómo diríamos en una máquina? De desgajarla, de desguazarla, mientras que el mensaje informativo es unívoco, es decir, todos tenemos que entenderlo igual. Yo tengo un cartel que me dice calle para un lado, ¿no? Es decir, yo tengo que leer unívocamente, si no, puede pasarme, como una vez me pasé, que subí una autopista a contramano, no sé cómo, de casualidad estoy acá, ¿no? Pero bueno, digamos... Como que el lenguaje es universal y el arte quizás es más ambiguo. Exactamente. Puede ir a interpretaciones distintas. Y además todos los vamos a interpretar distinto, y esa es la riqueza del arte. Ahora, si la calle va para un lado o para el otro, o si el semáforo está en rojo y anda y funciona bien, y el otro del otro lado está en verde, va todo bien, y yo tengo en rojo que parar, ahí me juego la vida. O sea, los mensajes de información son unívocos, no puedo leerlo de otra manera, porque si no estoy complicado, ¿no? Y tampoco importa a veces cómo se informa, no es autorreferencial. Por ahí puede haber un código con una flecha, o por ahí hay una luz que dice pase o no pase.
Entonces, la obra de arte, esta definición de Umberto Eco es muy linda, es polisémica, tiene muchos sentidos, tiene muchas interpretaciones, y es más, cada uno de nosotros, a pesar de tener hasta una misma formación y una misma edad, una misma generación, vamos a interpretarla de manera distinta. Y además importa el objeto, el mensaje es, el medio es el mensaje ahí en la obra de arte, el medio es el mensaje, es decir, la forma en que decimos algo es lo válido. Y Claude Lévi-Strauss fue un antropólogo belga que vivió mayor parte de su vida en París, que justamente su estudio antropológico se llama Antropología Estructural, donde él empieza a buscar cuáles son las estructuras de funcionamiento de las distintas sociedades. Va a ir a la Amazonia, va a ir a diferentes clanes tribales o a las sociedades de mayor desarrollo industrial, cómo funcionan las leyes de parentesco, cómo hay una estructura que le da sentido a la vida social, como antropólogo. Fue muy importante el trabajo de Lévi-Strauss, que es bastante difícil, hay que leer varias cosas de él para entenderla. La antropología estructural es difícil. Bueno, de la corriente reflexiva del minimal, Sol Levitt dice, la idea es una máquina que genera arte. El arte debe dirigirse más a la mente del espectador que a su mirada. La idea es el principal componente de la obra de arte. Me detengo acá. La idea es el principal componente de la obra de arte. Cuestionado el tema, siempre podríamos decir que todo arte es conceptual, todo arte tiene una idea que quiere transmitir. Pero lo que vamos a ver que con el conceptualismo hay un corrimiento, y acá es una definición importante que les aporto, hay un corrimiento de la forma hacia la idea. Hay una, casi diríamos lo mismo que en las performances o que en el arte procesual, hay una desmaterialización de la obra hacia la idea y no tanto hacia la forma en sí. Esto es para cuestionárselo. Yo sigo pensando de que la forma está indisolublemente unida a la idea en arte. Pero bueno, este es un momento que están trabajando los artistas a la luz de estas teorías que acabo de mostrarles. Profe, esto es lo que plantea Hegel, como que se desplaza a lo largo del tiempo, lo hace como una línea temporal, y dice que creo que en el Renacimiento estaba igual forma y contenido, y que después con el arte conceptual se desplaza. Hegel llega al romanticismo, Hegel murió antes de esto. Lo que dice Hegel sí, que en el romanticismo ya no hay ideas tan fuertes como las había antes. Bueno, siempre hay una especie de rechazo al arte contemporáneo, ¿no? Es muy difícil digerir lo que se está haciendo en el momento en que el tiempo de reflexión al tiempo de experimentación, ¿no? Está bien lo que decís. Diríamos que hay movimientos, tomando a Hegel, diríamos que los movimientos son dialécticos, ¿no? Que hay una tesis, antítesis, síntesis, que va variando. Hegel tiene algo maravilloso que es explicar los cambios que se producen. Y este cambio yo diría que se produce a partir también de un giro conceptual y filosófico que en vez de preguntarse cómo es el mundo, nos preguntamos cómo entendemos el mundo a partir de nuestra forma de lenguaje. ¿Está claro? ¿Sí? ¿O no? Sí, perfecto. Sí, Adriana, vos lo habías dado a Sol Levitt como minimalista, pero dijiste que él se consideraba conceptual.
Sí. ¿Entraría como en las dos vertientes? O... Sí, es más, él diría, no, profesora, no me ponga en minimalismo porque no lo soy. Soy un artista conceptual, él dice eso, entonces estaría bien que lo pongamos así, pero también sus formas son dentro de ese minimalismo, porque también, como yo les decía, él no tenía un taller, él manda a hacer la obra. Claro. Son formas y estructuralmente también son minimalistas. Claro. Perfecto. Miren lo que dice Sol Levit, acá no terminé de leer, pero es interesante a ver si agrega. La idea es el principal componente de la obra de arte, tampoco es teoría. La idea debe ser intuitiva. Acá también él dice, esto lo dice él, Sol Levit. La idea es intuitiva, no es una teoría. No responde a generar una emoción. No nos emociona el arte conceptual. Solo una idea puede ser una obra de arte. Acá hay una cosa muy fuerte, ¿no? Muy taxativa. Solo una idea puede ser una obra de arte. Reflexión sobre la construcción y el papel del autor sobre la receptividad del observador. La primera exposición, bueno, no importa, que la primera exposición de una muestra conceptual se llamó enero 5 de enero de 1969, o January Show, realizada por el coleccionista y mecenas y coleccionista de arte conceptual Seth Siegelaut, como el límite último del arte. En esta muestra lo que primó fue el catálogo formulado por proposiciones que se convirtieron en la obra en sí. La obra eran proposiciones. Estuvo formada por 4 artistas, Robert Barry, Douglas Hubler, Joseph Kosuth, norteamericanos, ¿no? Lawrence Weiner, en sus primeras informaciones, que constaba de 30 definiciones de obra de arte. El conceptualismo cuestiona la naturaleza del arte. Hasta ese momento, la naturaleza de lo que era entonces entendido como obra de arte, y en algunos casos del dominio del mercado. Acá tenemos una figura importante, que es casi, diríamos, así como decíamos, Alan Kaprov fue el que inventó el happening, bueno, Joseph Kosuth es como el padre del arte conceptual. Y escribe un texto que se llama El arte después de la filosofía. O es antes de la filosofía, 1969. Parte de la tesis de Wittgenstein de que las palabras no reflejan la realidad. Acá este dato... Profe, perdón, sí. After es después. Después de la filosofía. Arte después de la filosofía. Y dice, las palabras no reflejan la realidad. Tampoco el arte debe contrastarse con lo real. El arte se relaciona con la lógica y las matemáticas. Subrayen esto, ¿no? El arte para Kosuth se relaciona con la lógica y las matemáticas. Es una tautología, en tanto no proporciona ninguna información sobre hecho alguno. No depende de ningún hecho empírico. Basada en proposiciones de carácter lingüístico, describen consecuencias formales de las definiciones del arte. Se basan en una lógica interna. El arte puede reemplazar a la filosofía y a la religión. Vuelvo sobre, está bien tu corrección, el arte después de la filosofía. Entonces Wittgenstein plantea que las palabras no reflejan la realidad. Ahí está la relación con la filosofía o el giro lingüístico. Es decir, es una estructura de pensamiento. Ahí está Kosuth, que nació en Ohio en 1945, estudió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, pero antes había estudiado filosofía. Una obra de arte es una proposición analítica. Lógica, ¿se acuerdan? Ustedes tuvieron en el secundario lógica. La lógica que son, una lógica es una articulación de conceptos, pero no importa tampoco
el contenido. Nuevamente estamos viendo cómo funciona, ¿no? Yo digo A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a, ¿si me siguen? A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. C. Sí. Entonces, ¿qué digo? Nada. Digo la ley de identidad y de transitoriedad, ¿no? En lógica. Es decir, si una cosa es igual a la otra y la otra es igual a una tercera, la primera es igual a la tercera. Es un pensamiento lógico formal. Una obra de arte es una proposición analítica. Las proposiciones no son de carácter físico, sino lingüístico. La tautología responde a una lógica interna como la matemática y es independiente de la realidad. Es decir, un arte que va a apuntar a la idea y va a abandonar de alguna manera este concepto del arte de mímesis, ¿no? Decíamos la ventana, como decía Alberti, el cuadro es una ventana que se abre en el muro, es una cosa ilusionista. Y acá está el conceptualismo, subrayo, tautológico, porque no amplío el conocimiento de Kossiut en una serie de acciones que él hace que son casi independientes del objeto artístico. Y esta obra se llama Una y tres sillas. Y lo que él quiere demostrar, que aquí tenemos tres formas distintas de decir silla. Una silla es una fotografía, otra es una silla material y la tercera una definición de silla del diccionario. Por supuesto, está en inglés. Pregunta. Kossiut se va a Japón a hacer una muestra. ¿Qué lleva en el avión para hacer la muestra? Qué pregunta, ¿eh? Piensen. Nada. ¿Por la qué? impresora, capaz. ¿Por qué? Lápiz y papel. Pero sí, La idea se lleva. Se lleva la idea y va a poner en Japón una silla japonesa, le saca una foto, la monta en un, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se llama eso? La imprime. La imprime, ese material. Y pone la definición en japonés. Exactamente, tienen que buscar la definición para que la gente pueda entenderla en japonés. Es decir, es una idea. Entonces no hay obra de arte, acá hay una idea, está materializada en un formato, pero vuelvo a decir, imagínense a Kossiut yendo a Japón. Entonces va a cambiar, la obra es una idea. Yo no sé mucho de filosofía, pero recuerdo que, no sé si Platón o Aristóteles hablaba de idea mesa, ¿no? Bueno, sí. Pensemos que la lógica formal está en el pensamiento también de Aristóteles y Platón hablaba de que el verdadero conocimiento eran los arquetipos, pero acá no es la esencia de la silla, sino, y está bien lo que decís para decirte que no. Si dice idea, igual yo recuerdo que decía idea. Lo que él dice idea, pero lo que está planteando, porque él lo llama tautológico, es que son tres formas iguales, tres formas distintas de decir lo mismo. Esto sería el carácter transitivo, entonces. Este sería el carácter transitivo de la idea, claro. de la idea. O sea, silla es lo escrito, silla es la foto. Claro, la idea de y son silla tres formas sociales que nosotros tenemos de decir lo mismo. Es decir, acá no importa, es lo mismo que yo les decía antes, ¿no? No importa el contenido en la lingüística, no importa qué digo en la oración. Cuando yo hago un análisis formal, digo modificador directo, modificador indirecto, objeto directo, no me acuerdo, todo, que es hermoso hacer el análisis morfológico de una oración, ¿no? El análisis estructural. Es muy interesante porque vemos cómo funciona, cómo se articulan las partes, pero no importa el contenido que yo ponga, el árbol está verde o el árbol está seco, no importa, lo puedo poner cualquier ejemplo,
cualquier contenido que lo que yo estoy viendo, ¿qué es? ¿Cómo funciona? No lo que dice. ¿Se entiende? Esto es, ¿se entiende con respecto al lenguaje? Esto está íntimamente relacionado a todas estas corrientes que van desde la antropología a la lingüística y a la filosofía de Charles Peirce, de Wittgenstein, de Rorty, otro norteamericano, que dicen que nosotros nunca llegamos a las cosas reales, nos quedamos en el lenguaje. ¿Y esta obra cómo se va a llamar? Díganme ustedes. Martillo. 1 y 3 martillos. Si esta era 1 y 3 sillas, 1 y 3 martillos. Y otra vez lo que él plantea es la estructura de las formas en que tenemos para decir. ¿Y esta cómo se llamará? Y bueno, lámparas. 1 y 3 lámparas. 1 y 3 lámparas. 1 y 3 lámparas. Y acá tenemos otra obra de Kossiut que, por eso yo les decía, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Si ustedes la miran rápido, ¿de dónde? ¿Qué dirían? ¿Que es una obra qué? Minimalista. Viene del minimalismo, va al conceptualismo. Y en estas 5 cajas, él pone algo tautológico, ¿no? Le pone caja en la primera. Claro, y es todo lo mismo, claro. La idea. Sí. Empty es... vacío, limpio y vidrio. Exactamente. ¿Son qué cosa? Cualidades de estos cubos de vidrio transparentes, limpios y vacíos. Es decir, va poniéndole, va jugando con el lenguaje, con casi una tautología. Lo que dice no dice más que lo que es. Los colores intermedios entre 2 colores. Lo hace en neón, es una proposición. Lo que él está haciendo, 249, una proposición. Los colores intermedios entre 2 colores. Y acá tenemos otras 5 palabras en neón azul. 5, a ver, alguien que habla bien inglés, 5 words in blue neon, ¿no? No sé si lo digo bien. 5 palabras en neón azul. Bueno, nosotros decimos primero el sujeto y después el adjetivo, ¿no? ¿Se entiende entonces el conceptualismo? Sí. Hay un corrimiento hacia la idea, el arte como idea, y acá Kossiut vuelve a desplegar también una forma que claramente la hemos visto desarrollada en el minimalismo, pero le va colocando proposiciones. Y hay unas segundas investigaciones, no voy a pedir esto para saber, porque yo tampoco lo sé, las primeras, las segundas, donde en las segundas va a ampliar el campo informativo, donde va a trabajar desde el 68 al 69 con recortes periodísticos, publicitarios, televisivos, etcétera, para enfrentar los sistemas artísticos a los no artísticos. Y esto también es conceptual, que es un trabajo directamente con información periodística. Bueno, eso es lo que hace León Ferrari también. Exactamente, por eso me gustaría llegar a ver si podemos llegar a León Ferrari. Hoy antes de empezar la clase le decía a los chicos, fui a la casa taller de León Ferrari, es maravilloso, se lo pierdan. Sí, yo tengo que ir, nunca fui. Te va a encantar, ¿eh? Sí, y pude ver la muestra muy linda que hicieron en Bellas Artes. Pero te lo va a completar. Nosotros habíamos ido a Bellas Artes, pero en el taller es como te abre un panorama mucho más amplio que la exposición de Bellas Artes, que era buena, pero... Claro, y sí, vale la pena. Bueno, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York se presentó en 1970 la muestra Information, curada por Kingston McShane, en el que participaron e invitaron artistas latinoamericanos, norteamericanos, europeos y latinoamericanos. Entre quienes invitaron fue Alejandro Puente,
que ya estaba haciendo también un arte minimalista y conceptual en esta obra, Todo Vale, presentada en 1970, justamente en esta muestra, Información, ¿no? Así se llamaba, donde él hacía como una deconstrucción del color, los colores, ¿no? Fíjense que acá trabaja con los 3 colores primarios, el blanco y el negro, y pone los colores líquidos, los pigmentos, estas especies como de formatos en donde va colocando los mismos colores en distintas formas para mostrar justamente la estructura de una elección que él está haciendo con el color. El ready-made, 4 formatos de arte conceptual, las derivadas del ready-made, protagonizadas por el objeto, intervenciones en el espacio con imágenes, textos u objetos, trabajos basados en notas, mapas, gráficos o fotografías, y otras serían conceptos, proposiciones e investigaciones a través del lenguaje. Es decir, el arte conceptual da para todo, es infinita la variedad de formas que puede adquirir. En Inglaterra, lean, también ahí está muy bien el capítulo de Marjan Fitz. En Inglaterra, el grupo de artistas conceptuales, que no voy a pedir que se acuerden quiénes son, Terry Atkinson, Michelle Baldwin, Harold Hurrey, Ian Bourne y Mel Rambridge, se nuclearon en la revista Arts and Language, Arte y Lenguaje, que era una revista abocada a la filosofía de Wittgenstein, o que trabajaban, no abocada, digo mal, pero estaban trabajando bajo esos parámetros. Y acá una obra donde aparece de los ingleses, aparece este cuadrado y la garantía donde dice, esta pintura tiene 4 partes iguales, y está, es decir, garantía de que lo que vemos está certificada en esa garantía con letras góticas. Bueno, vamos a, por ejemplo, un mapa, ¿no? 30 millas en el Pacífico. Un mapa es en realidad también un concepto, ¿no? ¿El mapa qué es? Es una convención. Yo tengo un mapa mundi o tengo un planiferio el mapa es concepto, ¿no? ¿Se entiende? Una convención, una abstracción. Es una abstracción. Yo digo, acá está la cordillera de los Andes, mapa de Sudamérica, y en realidad no está. Es algo que nosotros lo entendemos como una idea para entender el concepto del espacio, que no tiene nada que ver, es una conceptualización que el hombre hace. Bueno, vamos a ver que algunas obras del arte conceptual son directamente oraciones. Esta oración, a ver quién la puede leer en inglés. A ver si alguien lo puede leer. Tierra a la tierra, ceniza a las cenizas y polvo al polvo. Esta es una frase que se dice con relación a la muerte o a la vida después de la muerte, ¿no? Volvemos a la tierra. Es como ¿cómo diríamos? Una metáfora, una frase de Lawrence Weiner. Y acá también hay un juego casi provocativo con respecto a lo visual, a las sensaciones, a la realidad. Está escrito, ¿no? Escribe cómo serían los colores. A ver si lo podés leer. ¿Quién es Mario? No, Ramiro. Ramiro, a ver, Ramiro, léelo. Verde. Oh, léelo en inglés, que queda más lindo. Okay. Green as well as blue as well as red. Red and green and blue more or less. Red over and above, green over and above blue. Red in relation to green in relation to blue. Red in lieu, no sé qué significa eso, of green in lieu of blue.
como más o menos verde, más, creo que es así. Yo lo sé, no porque sepa inglés. En lugar de verde, en lugar de azul. Claro, ¿cómo podríamos, casi la contradicción de la experiencia del color, ¿no? Porque el color no lo puedo describir, y acá está describiendo color, es interesante, ¿no? El artista que se aleja justamente de lo que hasta ahora era algo inherente al artista, poner un color, no lo voy a describir, ¿no? Y acá está hablando verde. Traducir la primera oración, ahora sí. Ramiro, si podés. Sí, creo que sería algo así como verde, también así como azul, también así como rojo. Claro, vale, también así. Un verde que tendría un poquito de azul y un poquito de rojo. Es decir, es casi la oposición a la experiencia puramente visual. Bueno, ahí tenemos arte conceptual, chicos. Es difícil de conmoverse con esto, ¿no? Y Robert Barry pone, el arte es inmaterial, no es un objeto, cosa que es verdad también, ¿no? Es un proceso mental, igual que el espacio donde sucede. También hay digamos, profundización en que el arte no es material, porque como también diría el señor René Magritte, esto no es una pipa. ¿Recuerdan esa obra que la calificamos de surrealista, pero no es tan surrealista, es más bien filosófica, más bien conceptual? Él hace una pipa bien hiperrealista y te dice, no es una pipa, esto no es una pipa. Es que no es una pipa. Y que no es una pipa. Si no, el artista plástico tendría... El papel pintado. Tendría todo lo que desearía, ¿no? Un lomo. Bueno, lo pinto y como un lomo. O me compro una casa. ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? Hace un lomo. No es así. Es decir, el arte es una idea, es como dice Robert Barry, es inmaterial, no es un objeto, es un proceso mental, igual que el espacio donde sucede. Esto es parte de lo que es el arte. Y él acá hace una foto donde pone un tubo que con la condensación de gas tira un gas al aire y dice, esta es una obra de arte. A ver, un traductor de inglés, por favor, que esta es interesante, de Robert Barry también. Ramiro, a ver si te animás. Esta es más difícil. All the things I know, but of which I am not at the moment thinking. Y ahora en castellano. Es algo así como todas las cosas que yo sé, pero que en este momento no estoy pensando. Y pone una cosa muy importante. A la 1:36 p.m. es después de... a la 1 meridiano. El 15 de junio de 1969. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el conceptualismo también va a buscar un lazo con la realidad, va a anclarlo en algo que ahora lo vamos a ver con este señor muy interesante que fue de origen japonés, Onkawara, que desarrolló su obra así en Nueva York. La familia, su papá era un ingeniero, lo llaman para trabajar en una obra, creo que hidráulica en México, en el 59, y él después viaja a Nueva York. Y Onkawara va a hacer, ahora sí le vamos a poner nombre y apellido. Con Kossiut decíamos conceptualismo tautológico, decíamos lo mismo que es con la lógica formal. Onkawara va a ser conceptualismo de datos, pongan esta palabra, acuérdense, datos. Y él va a documentar acciones y tiempos. Su objeto es documentar el tiempo, el personal como el colectivo, el presente, el pasado, el tiempo futuro, para todos aquellos que han muerto, el tiempo en escala macroscópica y microscópica, el tiempo público e histórico y privado. Vamos a verlo más fácil.
¿Hoy qué día es? 21 de mayo. ¿Todos estamos seguros que es 21 de mayo? No sé, es un concepto, es una clasificación. Exactamente, es arbitrario. Puede ser mañana, ayer, Podíamos haber puesto otros, y estamos en el año 2024, y en el calendario hebreo es el 5000 y pico. Entonces, el tiempo, algo que tenemos esa certeza, ¿no? Sí, hoy es... es subjetivo el tiempo. 24 de mayo, y 24 dijiste, ¿no? 21 de mayo, estamos seguros de que es así. Es una convención. Y esto es lo que va a plantear en este juego entre, vuelvo a decir, el tiempo privado, el tiempo público, este juego de convenciones donde se cruza lo macro y lo micro, Onkawara cuando escribe y hace de forma minimalista. Ahí tenemos también, miren este formato, estos rectángulos donde él escribe 13 de octubre de 1970, 7 de mayo de 1980, 22 de noviembre de 1990, 16 de abril del 2000. Y acá también, como COSIUT, con su segunda etapa de investigaciones, va a colocar la fecha convencional, 18 de febrero del 73, y un diario escrito con letras islámicas, árabes, 14 de mayo del 73, en un periódico escrito en inglés, 24 de diciembre del 78, en qué pasó en China, y acá no sé si es China o Corea, la verdad, perdón, no lo sé, no sé cuáles serían. Miren, acá estamos viendo. También es chino. ¿También es chino? Ah, bueno. Sí, chino. O algunos será japonés, porque él es japonés. No, es chino seguro. ¿Es chino seguro? Ah, buenísimo, buenísimo. Es decir, cómo el tiempo y lo que se dice y la historia y la forma de datar un día en un diario, distintos lenguajes, distintos países. De alguna forma, esta obra es más poética, no sé, tiene otro sentido poner los diarios, como una reflexión de lo sensible que puede ser un diario, de las notas que puede contener. Es un poco más poética para mí, esta obra. Sí, para mí también, para mí también. Como les digo, el conceptualismo tiene infinitas formas de expresión. No hay un arte conceptualista. Estamos viendo el momento en que aparece, y el momento en que aparece, fíjense que deviene, como yo les dije, y como diría Sol Levitt, deviene del minimalismo, ¿no? Y acá también, ¿no? Onkawara hace, today es ahora, ¿no? Hoy, sí. Hoy. Acá 22 de agosto del 94, y publica una nota que él selecciona de algo que pasó este día. Pero yo creo que al colocar el diario, él le da un valor al tiempo que va mucho más allá del número que le pongamos al día. Que es más abstracto, claro. Porque ese hecho que pasó no se va a volver a repetir nunca igual. Claro, exactamente. Está bueno lo que decís. Y acá también él va a trabajar con otras convenciones con respecto a los lugares, algo que ya desapareció del mercado, que eran las postales, en donde él va a trabajar le pide a sus amigos que le manden postales de distintas partes del mundo, y hace estas obras que tienen datos de nuevo, de tiempo, están escritas en determinado día, tienen el sello del correo, y también tienen las imágenes de los distintos lugares del mundo, de esto que antes, ¿no?, de los teléfonos con cámara de foto, la gente iba a Mar del Plata y traía la postal de la playa Bristol o de las sierras de Calamuchita o de
no sé. O de la Torre Eiffel. De la Torre Eiffel o de todo, lo que sea. Es decir, la postal era también un dato del lugar donde vos habías estado, ¿no? Estuve en París, estuve ¿cómo se llama? En Londres, en el Parlamento inglés, es decir, en los lugares típicos establecidos por una imagen que siempre es la misma, ¿no? Mar del Plata, los dos, ¿cómo se llama? Lobos marinos, de ahí. Bueno. Y acá, muy interesante, Oncahuara se manda en esto, a ver si lo lees, Ramiro. Todavía estoy vivo. Acá manda un telegrama y ya no está más vivo, ¿eh? Murió Oncahuara, pero ahí dice todavía estoy vivo y se manda un telegrama para... Súper conceptual, recontra conceptual y muy interesante y hasta cierta ironía, ¿no? Y después va a hacer esta obra de datos, obviamente otra vez de datos, 1.000.000 de años, calendario, 1.000.000 de años calendario, y él hace este registro de día por día de 1.000.000 de años, y así lo presenta. Ahora entonces, un libro que tenga 1.000 años de historia del arte en el Universal, y es un libro gordo así, con un montón de fotos de arte, con explicación, ¿es también un arte conceptual? ¿O no? Sí, todo es concepto, todo es concepto. Lo que estamos viendo acá es que realmente lo que pasa en este grupo de artistas, vuelvo a decir otra vez, fijémonos que es Estados Unidos e Inglaterra, hay un desplazamiento hacia la idea, hacia el concepto, y hay de alguna manera un abandono de la propia especificidad física de la obra. Importa acá más el concepto, ¿se entiende? Esto es lo que pasa. Sí, está bien. John Baldessari, creo que va a haber una muestra ahora en Proa, ¿no? En el Malva de Baldessari, un artista conceptual californiano. Su interés se centró en las interconexiones entre la palabra y la imagen. O sea, el conceptualismo es todo, ¿no? El espacio de la tela se producen intercambios entre el texto y la imagen. Miren qué humor acá también, ¿no? No haré más arte aburrido. Y lo escribe como los castigos que se le hacían hacer a los chicos, no debo hablar más en clase. ¿Qué es pintar? Pone Baldessari. Bueno, y ahí dice, debes hacer algo que no sea muy aburrido, ¿no? Bueno, explica, necesitamos la traducción siempre en castellano para entenderlo, porque él reemplaza la obra por un texto. Los términos más útiles para describir... Perdón, profe, eso se anticipa lo que es la inteligencia artificial. Ayer, como anécdota, un amigo le pidieron hacer un concurso internacional, le dieron una semana para resolver un estadio en Paraguay. Y me mandó la documentación y me dice todo con inteligencia artificial, es decir, todo a través de la palabra, hizo toda la presentación exactamente. Es decir, no se sentó frente al tablero, tiró unos sketches primeros para conformar la idea, pero después se sentó frente al micrófono, empezó a hablarle a la computadora y salió la documentación. Está muy bien, muy bueno el ejemplo que pones. Claro, son estructuras de lenguaje. La computadora también trabaja con lenguaje, ¿no? Con formas, más que con lenguaje, con preceptos. Es decir, la computadora trabaja con cosas que ya están cargadas. Tampoco está el objeto, digamos, está el código de la obra que compras, no está el objeto. Exactamente, muy buena la relación que están haciendo, ¿no? Ahí Baldessari dice, los términos más útiles para describir obras de arte creativas, que tenga buena visión,
fuerza, algunas cosas que puedo leer, ¿no? Improvisación, crítica, belleza, inspiración, originalidad. Lo lleva a un... Y esta es muy graciosa, dice tips para hacer obras para venderlas bien, ¿no? Generalmente las obras con colores claros se venden mejor que con los colores oscuros. Las obras que más se venden, los temas que más venden, Madonna con un niño, paisajes, flores, pinturas de flores, pinturas abstractas y surrealistas. En la última que dice, las pinturas con... El tema importante. Con Bagboy, sí, son más importantes que con animales, ¿no? Bueno. Te hago una pregunta. Sí. ¿Estas obras en qué formato se comercializaban o no se comercializaban? Sí, se comercializaban, hay coleccionistas que compraron obras conceptuales y muchas veces eran muchos formatos, podían ser el catálogo, por ejemplo, ibas a ver una obra y la obra era el catálogo con la descripción, o paneles como los que vimos acá, ¿ves? Esto, digamos, con estos formatos, o por ejemplo, esta que yo les mostraba, que es un texto... impreso en la pared o claro, desarrollado en la pared. ¿Se entiende? Muchos formatos. O sea, acá estamos... Pero estas obras son pura filosofía. Y o lenguaje o propuestas. Y es que si no pensás, son absolutamente racionales. Es conceptual. Conceptual. De acuerdo al paradigma de cada uno. Exactamente. Pero esto es para razonar. Esperen un minuto porque voy a cambiar el chip. Voy a poner una para ver Argentina, que me parece que es muy interesante en la parte de Argentina. Un minuto que voy a poner... Sí. Mientras va cambiando, en el que de las obras para vender, en sí, el de la forma decía que las pinturas que tienen vacas y gallinas juntan polvo, mientras que las que tienen toros y gallos se venden bien. Se venden bien, que las otras no las vendés. Ah, está perfecto, está perfecto. Yo necesito siempre un traductor. Muy bien, muy bueno. Esperen acá, donde lo tengo. Grupo, ¿dónde está? A ver, ¿dónde tengo arte conceptual? A ver si alguien lo ve, que yo no lo estoy encontrando. No, que no se lee. O el CAIC. A ver dónde está. Pero ¿dónde lo tengo? En S y Z hay un archivo ahí que está medio oculto. En S y Z. Y de la A a la E también están escondidos. Sí. De la A y la E también está escondido. Acá tengo que poner el toco acá. Ahí está. A ese no es. Ahí está. De la A a la E, profe. ¿Esto por qué se me pone así? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No tengo idea por qué se pone así. Pero haga clic en donde dice AE. AE. Arriba de todo. ¿Acá? Sí. No, en la flechita. ¿Acá? Ahí. Claro. Ahí está. Ahí se abre. Pero, con razón. Siempre digo, la lista es más grande, tengo miles de PowerPoint. Lo que pasa es que lo tenés encuadrado en otra carpeta. Tu computadora va a estallar en un momento u otro. Sí. Esperen, a ver el CAIC, ¿dónde está? Cuarta columna, el antepenúltimo. Cuarta columna. El CAIC, ahí está. Sí, yo necesito una computadora con mucha memoria porque esto ocupa muchísima memoria.
Bueno, nosotros dijimos que tuvimos esta usina que propició los movimientos modernos y contemporáneos, que fue el DITELA, el Instituto de Artes Visuales del DITELA, que dio posibilidades a que se desarrollara un arte muy afín con lo que pasaba en Estados Unidos. Pero vuelvo a decir, no estoy de acuerdo con quienes dicen que el arte argentino, ese internacionalismo, incluso algunas cosas diciendo conjunta, en el sentido de que ese arte argentino siempre fue distinto y siempre tuvo la particularidad de expresar una realidad, otra que es la realidad de lo que vivíamos nosotros, que en algún punto también es la realidad global, porque el artista vive en una época, y si hay alguna ley es que hay un espíritu de época. No hubiera podido Picasso hacer el Guernica en el siglo XIX, era imposible. No, es un espíritu de época, que son las leyes justamente, sí, yo creo, de tiempo y espacio, ¿no? El CAIC fue como la continuación en algún punto del DITELA, donde ahora vamos a tener, donde ahora vamos a tener como un personaje central la figura de Jorge Glusberg, un arquitecto amateur que tuvo mucha incidencia en el arte de los 70, de los 80 y los 90, que después, la época del gobierno de Menem, tuvo 10 años a cargo de la dirección del Museo de Bellas Artes, y pese a las críticas que le han hecho, yo creo que fue una muy buena gestión del Museo Nacional, con muestras que movían a que mucha gente fuera al museo, ¿no? Y además también Glusberg, como Romero Brés, apoyó a las nuevas generaciones. Glusberg va a formar el CAIC, que son las siglas que dice Centro de Arte y Comunicación. Él va a estar muy enganchado con la era de lo digital, con la era de las nuevas comunicaciones, del Internet. Él quería estar otra vez en sintonía con lo que quería Romero Brés, estar al día con las artes, con las nuevas tecnologías, con las nuevas corrientes artísticas internacionales. Y también él va a formar un grupo al cual él va a acompañar mucho, que se llamó el Grupo de los 13. Y él lo toma de el nombre de una obra de teatro que llamaban Las 13 sillas, de director polaco, Jerzy Grotowski, que había creado el Teatro Povera en Cracovia, el Teatro de las 13 sillas. Grotowski vino a Buenos Aires, estuvo un solo día, y Glusberg fue invitado a Córdoba en realidad, y Glusberg lo invita para que se acerque y dé una charla, y le entusiasma esta idea del Teatro Povera de Grotowski, que era un teatro totalmente innovador, donde en realidad el director tiraba unas líneas y decía, bueno, pongo un ejemplo que corre por mi cuenta. Vamos a hacer un triángulo amoroso. Hay 2 hombres y una mujer, y el esposo, la mujer y el amante. Y se arma, y ahí hay que improvisar. Y cada actor debía improvisar su propio papel. Bueno, vamos a ver, ahí lo tenemos, este es Glusberg, aquí tenemos a todo el grupo que formaron los 13, que fueron variando el número, pero estuvo Jacques Bedel, Luis Benedit, Gregorio Duhovny, Carlos Ginsburg, Víctor Gripo, Jorge González Mir, Vicente Mazota, Luis Pasos, Alfredo Portillo, acá está, fue profesor muchos años de la Escuela Prieno Pueyrredón y de Luna, Juan Carlos Romero, que acá no está en la foto,
Julio Teich, Horacio Zavala y Jorge Glusberg, que es este que está acá con la barba. Miren lo que aparece detrás. Este es Clorindo Testa. Miren lo que aparece detrás. ¿Qué era esto? A ver si alguien sabe qué era esto. ¿Qué es lo que vemos en la parte? La computadora. La computadora de la época. Fíjense lo que era. Bueno, el grupo trabajó con el psiquiatra y el pensador inglés David Cooper, quien coordinó al grupo durante 9 meses. Se incorporaron al grupo, bueno, Leopoldo Mahler, Clorindo Testa y otros. La primera muestra del CAIC se realizó en 1972 y se llamó Hacia un perfil del arte latinoamericano, y luego vino Arte de Sistemas. En la Argentina, el conceptualismo fue llamado arte de sistemas. ¿En base a qué? En base a asociarlo sobre todo con la computación, con los sistemas, y la diferencia con lo que acabamos de ver en el arte norteamericano e inglés de Arts and Language, de la revista que relacionaba el arte con el lenguaje y con la filosofía del giro lingüístico, en la Argentina va a tener un carácter político. Son los años 70, nosotros dijimos que hubo un quiebre en el 66, cuando se produce la Revolución Argentina, el derrocamiento de Ilía y la aparición de los militares, y se va a agudizar con el Cordobazo 1969, con la aparición de la guerrilla, con la incursión de nuevo de los militares en el poder, con los primeros movimientos también de represión, y con la llegada de Perón en el 73 a la Argentina. Es decir, un momento muy crítico donde, como ya habíamos visto la clase pasada con el Di Tella, hay muchas expresiones artísticas que van a apuntar a problemas políticos. Y también lo latinoamericano empieza a aparecer como una búsqueda de identificación de este planteo que se hacían en esos años también entre imperialismo y latinoamericanismo, ¿no? En donde hoy funciona la SAP, en la calle Viamonte, estaba el CAIC, que fue remodelado por Solsona, el arquitecto Solsona, y tenía así como un aire tecnológico, ¿no? De computadoras, de televisores. La verdad, no muy feliz. No muy feliz esta arquitectura que hizo el estudio de Solsona con la arquitecta Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona y Viñoli, el arquitecto uruguayo. El CAIC son los que se separaron entonces del Di Tella y de la No se separaron del Di Tella, fueron una nueva versión. El Di Tella cierra en el 70, acuérdense. Claro, pero de la ideología de Brest se separaron, ¿o no? No de la ideología, sino de la mirada fue del arte. Fue una nueva liderazgo que no tuvo, por supuesto, no tuvo la predominancia que tuvo el Di Tella, no tuvo la centralidad que tuvo el Di Tella, pero fue la continuación del arte de vanguardia, digamos. Lo que hace Jorge Glusberg es poner de nuevo a lo más vanguardista en su escena. Es el momento que empiezan a hacer, por ejemplo, experimentos con arte digital. Es el comienzo, ahí tenemos una imagen de Marilyn Monroe, 2 imágenes de Marilyn Monroe con arte digital. Una es en la Galería Bonino, arte de computadora,
y esta también con arte digital. Bueno, rudimentario, estábamos en los comienzos de la computadora, el arte digital, el tango, hecho por Gregorio Duchovny. Y realmente también ocupó Glusberg el lugar de Brest haciendo, por ejemplo, muestras en espacios públicos, como esta obra en la Plaza Rubén Darío en 1970 de Gyula Kosice, es decir, de uno de los artistas del grupo Madí, ¿no? Con agua, una escultura futurista que, bueno, tiene más un espíritu de vanguardia. Pero vamos a ver cómo van a aparecer todo el tema de un tema muy que transcurre en esos comienzos de los años 70, que es la violencia, la muerte, la realidad subterránea, obra que originó la clausura de la muestra de arte de sistemas, en la Plaza Roberto Arlt, que es una plaza que está ubicada en Rivadavia y Esmeralda, una semiplaza, es un cuarto de manzana o menos, es chica, y ahí aparecía un pozo donde la gente tenía que meterse para ver una realidad que estaba por abajo. Y fíjense que el nombre de la obra tiene como las escrituras en las paredes con consignas políticas y con las cruces, ¿no? Ya estaba funcionando un estado represor, había desapariciones y torturas. Vamos a ver, por ejemplo, una obra de Horacio Zavala, artista contemporáneo que sigue trabajando. Esta obra se rehizo en el 2013, Forma y Función, donde él trabaja, casi diríamos como una explicación de Kosiuk, pero con estas 3 botellas, una otra de nafta, la única donde puede mantenerse una rosa es con el agua, ¿no? Hay digamos, un arte que tiene conceptos políticos, no tautológicos, no de datos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, porque la última botella es una bomba Molotov. Claro. Que tiraban en la época del terrorismo. Vicente Marotta, Más y mejores alimentos para el mundo, otra vez una obra donde el formato es un objeto, en este caso 5 sacos de trigo argentino, le pone producto argentino, ahí está lo latinoamericano que veníamos hablando, ¿no? Hay está acentuado el tema de, vuelvo a decir, esta tensión entre el imperialismo norteamericano y lo latinoamericano, son instalaciones. Ahí tenemos esta muestra de la cual tuvo que emigrar a Uruguay durante unos meses, a Montevideo, Glusberg, porque ya había una represión y una censura de la política, en este caso, época de Alejandro Lanusse. Ahí tenemos arte de sistemas. Y bueno, y vamos a ver el conceptualismo povera, yo diría, también muy ligado a lo que fue el movimiento povera italiano de Víctor Grippo. Bueno, ahí lo tenemos a Grippo, un artista que nació en Junín, que estudió en La Plata química, era licenciado en química, y él va a empezar a trabajar. Fíjense, chicos, de cerrar el micrófono. Víctor Grippo va a trabajar esta metáfora con las papas y dentro de su campo específico científico que sería la química. ¿Por qué? Porque él le va a poner a las papas un voltímetro, ahora lo vamos a ver. Bueno, esta es una exposición que no quedó la fotografía nada más, de Grippo,
donde él hace este desarrollo. Miren, emisor, canal, receptor o sistema. Fíjense que el emisor, el mensaje y el receptor es parte esencial del análisis lingüístico, ¿no? Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Y él lo va a hacer también con esquemas que están ligados a la química. Gripo va a trabajar, o sea, en Gripo vamos a ver cómo se funden, coexisten desde los planteos, diríamos, de la química, de la ciencia, hasta su lectura, una lectura muy importante que atraviesa la mayoría de estos artistas, que es el marxismo, ¿no? Y cuando Marx habla de el objeto de uso y después de la revolución industrial el objeto de cambio. Y Gripo va a indagar y va a hacer homenaje a los oficios más antiguos. Miren esto y lo que acabamos de ver de Serra, también hay una relación, ¿no? Y los oficios más antiguos que siguen existiendo hasta hoy son el de el albañil, el carpintero y el herrero. Y acá lo vamos a ver a Gripo haciendo estos homenajes. Y acá una obra realmente interesante de esta obra de Gripo, que son mesas con incisiones, ¿cómo se dice cuando se graba? Con calor. Silografía, no, pictograbado, pictografía. Sí, pictografía. Sí, es grabar directamente con quemado. Pirograbado. ¿Cómo? ¿Dijiste? Pirograbado. Sí. Acá lo pone Gripo, firma 1978-1994, donde él va a hablar justamente de, miren lo que dice el texto, sobre esta tabla hermana de infinitas obras construidas por el hombre, lugar de unión, de reflexión, de trabajo. Se partió el pan cuando lo hubo, los niños hicieron los deberes, se lloró, se leyeron libros, se compartieron alegrías. Fue mesa de sastre, de planchadora, de carpintero. Aquí se rompieron y se arreglaron relojes. Se derramó agua y también vino. No faltaron manchas de tinta que se limpiaron prolijamente para poder amasar la harina. Esta mesa fue tal vez testigo de algunos dibujos, de algunos poemas, de algún intento metafísico que acompañó a la realidad. Esta tabla, igual que otras, la transmutación de. Miren qué interesante. La idea, diríamos, marxista de la dialéctica de Marx, de la transformación y existencialista también, porque es la mesa donde se escribieron poesías, donde se amasó pan, donde se arreglaron relojes, es decir, donde el hombre se hizo. A partir, es decir, fíjense que acá aparecen la confluencia de esto que dice Terán, en donde los discursos, sobre todo la teoría del marxismo y del existencialismo y del psicoanálisis, traspasaron a toda esta generación. Y esta poética, ¿no? La mesa es un concepto que él está planteando, porque está escribiendo, muy poético, que habla de cómo el hombre, de cómo en una mesa nos transformamos, ¿no? ¿Esto sería revalorización del objeto, además? No tanto del objeto, sino justamente de los procesos, en una mentalidad como la... Memoria, como objeto portador de esa memoria construida. Claro, pero es una resignificación. Ya no es una mesa cualquiera, es una mesa que refleja una vida. No sé. Claro, y yo diría que es la definición que dan, a mí nunca fui muy afecta a
¿cómo se llama? A la gente de ciencia de la educación, ¿no? Siempre digo, fallaron. La ciencia de la educación puede ser que en la de historia también, pero la ciencia de la educación, que no tenemos educación y que fue para abajo, perdón, me van a matar unos cuantos, pero bueno. Pero, ¿qué es la definición de educación? ¿Alguien recuerda? Yo tuve que dar la materia. O sea, es adecuarle y enseñarle a manejarse en la cultura, con la cultura de su paradigma, de su lugar de vida, calculo. Sí, pero lo más básico es que es una transformación en la conducta, ¿no? La ciencia de la educación dice que la educación es una transformación en la conducta. Y me gusta pensar en que hoy, en el día de hoy, ustedes ya son otros. Es decir, no sé si mejores o peores, pero la reflexión sobre todo lo que hemos estado viendo nos transforma. Es decir, la idea de que el arte también nos transforma. Mirar algo que nunca vimos, ver la expresión de una persona a través de un objeto artístico, que es una idea, ¿no? Pensemos, no sé si fueron, espero que sí, que hayan ido todos a ver la muestra de Emilio Renard, es una transformación. Es decir, nos transformamos, nos enriquecemos. El estar sentado en una mesa leyendo es una transformación. Son cosas muy sutiles que Grippo logra hacer en esta obra, que es muy interesante porque es poética y porque habla del objeto que nos transforma. Acá en este caso sí sería un objeto, pero tiene un valor metafórico, ¿no? De la transformación. Somos, el cocinar es una transformación, es un arte, arreglar un reloj, todo lo que hacemos, lo que el hombre hace. ¿Y por qué digo Marx? Porque Marx escribe fundamentalmente también en la capacidad del hombre. Cuando define al hombre, dice el hombre es el animal que hace y que utiliza medios para lograr otros fines. Entonces hay una mezcla acá de existencialismo, de marxismo, en esta idea de la transformación. Voy a ir más rápido. Miren, estos son esquemas de Grippo, el astociclo. Que, ¿por qué no unir el arte con la ciencia, ¿no? Y con la maravilla. Y él va a hacer cajas donde va a poner, hay una que es muy interesante, que pone un pan y pone harina más agua más calor igual pan. Es decir, él va a tomar los principios de la química, que justamente es la transformación de la sustancia, y la cocina digamos, cocinar un pan es una transformación química, es producto de la química. Es decir, yo le pongo a la harina el agua y la levadura, la sal o lo que quieran poner, y el horno va a ser, el calor de un horno va a ser una transformación, ya no es más harina, no es más agua, es un pan. Y acá tenemos lo que él va a hacer junto con Gamarra, que es en la plaza, en esta plaza Rubén Darío, en el año 71, una obra que causó mucha polémica y que la policía terminó destruyendo. Ellos, no me acuerdo cómo es el nombre de Gamarra, si es Carlos Gamarra, y Víctor Grippo traen a un maestro para ser un maestro de Junín. En Junín, ustedes saben que es una zona rural y hay muchos hornos de barro. El maestro Rossi, creo que llamaba, y arma un horno de barro donde van a hacer pan y lo van a distribuir en el microcentro porteño, el pan. Por supuesto, tiene un valor metafórico, ¿no? Cristo distribuyó el pan entre sus discípulos, ¿no? Y ahí tenemos años 71, estas fotos increíbles de la gente acercándose a esta obra que tal vez no tenía toda la explicación necesaria para hablar justamente de la comunión. Y Grippo va a trabajar también con temas
analógicos, en este caso la síntesis entre una papa y otra papa, y la analogía 1, donde él esta es la obra que tiene el Bellas Artes, va a poner estas papas con catéter y con un voltímetro para medir la energía. La papa es una metáfora de la energía de la vida, por eso estas papas caducan, mueren, como morimos nosotros, y son reemplazadas por otra. Y también va a ser todo un juego de palabras donde va a poner una lista, ¿no? Va a comenzar por la etimología de la palabra papa, que es un lenguaje originariamente quichua, y todos los derivados, paparulo, papa frita, que ahora no se usan tanto, ¿no? Pero antes se decía, para decir sos bobo, se decía paparulo, papa frita, papanata, hay hasta un humor con respecto a las papas, que él va a hacer en varios aspectos, y que tiene que ver también con el arte povera, anti-pop, claramente anti-pop, y otra vez ligado a su conocimiento de la química y en este caso de que la papa es energía. Y también en Grippo él va a plantear que la papa que es originaria de América, va a ser el alimento que salvó millones de vidas en la Europa más pobre, ¿no? Y si pensamos cuáles son las comidas más originarias de Europa del Este o incluso de Gran Bretaña y de Irlanda, que hubo una vez una peste y hubo una hambruna que mató miles de personas, no millones, miles de personas, fue también porque la papa se transformó en un alimento básico de las dietas europeas, ¿no? Creo que los ingleses dicen que la comida típica de Inglaterra es papas con pescado, o papa con carne. Bueno, acá vemos cómo el conceptualismo argentino tiene siempre un tema político, ¿no? Analogía 4, esta obra que hace en el 72 Grippo, que está en la colección del Malva, él opone otra vez como una forma binaria lo rico y lo pobre. La papa de acrílico con cubiertos de acrílicos que no puedo comer, con el mantel de terciopelo, sería lo rico, y la papa pobre, que sí es el alimento real, con cuchillos cubiertos de alpaca, usados, gastados. Acá está otra vez el tema de Marx, el objeto de uso, ¿no? El objeto de cambio, y el mantel de liencillo rústico. Ahí lo tenemos. También como Alejandro Puente, él va a hacer como una deconstrucción de la pintura, ¿no? Los colores básicos. Hay varias instalaciones que hace con las papas y los voltímetros, la energía vegetal. Y aquí los tres grandes homenajes que él hace a el herrero, el carpintero y el albañil. Y después va a hacer estas cajas que también tienen concepto, ¿no? Por ejemplo, la caja valijita de Crítico Sagaz en el año 78 con los anteojos del crítico, las plumas y los colirios para los ojos, y valijita de la cámara, de Fortunato La Cámara, con extraña fruta que evoca o cita esos cuadros metafísicos de la cámara que pintaba en la boca con esas frutas casi metafísicas. Ahí tenemos... La anterior, la que era un tótem, no la llegué a ver bien. Eso. Sí. Es barro.
Es barro, es como si fuera una figura así. Homenaje a los constructores, pero fue destruida. Sí, está bien, no lo expliqué, perdonen, ¿no? Que no. Y mesas de trabajo, de reflexión. Esto para mí sí, me encanta esta obra de Grippo. Incluso él va a hacer una muestra a Cuba y en una de las bienales de La Habana. Porque son varias mesas. Claro, y que hizo un homenaje a algo importante que fue la revolución cubana, que fue la educación, ¿no? Basarse en la educación, y era un aula donde había una luz muy buena y bancos de estudio, ¿no? Es decir, plantearse la idea de la educación como una verdadera revolución. Y después, bueno, posmoderno, ya tenemos a un Grippo posmoderno, cuando va a hablar también de la metamorfosis de estos objetos, que son formas, cuerpos geométricos perfectos, como el cuadrado, ¿cómo se llama? Conos. El cono, cilindros. Cilindro, perfecto, gracias. Paralelepípedos, los hace con plomo y los rellena de porotos que los va regando, y eso va a explotar. Es una metáfora interesante, ¿no? Que las formas puras también devienen, también mutan, y lo que vamos a asistir es a la explosión, a la detonación de esas formas puras. Ascenso y descenso de una misma cosa, ¿no? Con material, con cera, como estas flores, como estos floreros con flores que caen. Y muy interesante lo que él va a hacer con, otra vez, casi, esto también me recuerda a Richard Serra, con las plomadas, con los, ¿cómo se llama? Para lo que usan los albañiles, la plomada y ¿cómo se llama? El nivel. El nivel y la plomada, miren acá. Es decir, la construcción de todo tiene que ver, como diría Serra, también con el equilibrio, el nivel que nos indica cuando algo está en equilibrio. Y miren esta obra que él le pone peso verdadero. Se me está yendo la hora, pero no importa, creo que es interesante entender el conceptualismo argentino. ¿No? Una pelotita roja, mucho más chica, que la vemos que la blanca, tiene más peso, ¿no? Es decir, desequilibra este equilibrio que él pone con la plomada y con el nivel hacia un puntito rojo. Ustedes saben, en pintura, cuánta fuerza tiene el rojo. Son todas metáforas muy interesantes. Y las últimas obras de Grippo también van a hablar del anonimato del hombre en una cultura de masas, ¿no? El dorado huevo de oro, y también acá hay metáforas sobre la conquista americana y la búsqueda del camino del dorado, la búsqueda que llevó a los conquistadores a ir detrás del oro que no había, ¿no? Y estas cajitas siempre con el tema del equilibrio y el desequilibrio, ¿no? Nos pone en cuestión las cosas. Bueno, esta obra es interesante porque es Argentina, 1978, acá tenemos el Mundial, diríamos, trucho o armado para, no digo en el sentido futbolístico, pero fue propaganda del gobierno militar. Anónimos, el anonimato, ¿no? Estos representan figuras, personajes, ¿no? Figura humana. Bueno, acá aparecen también las mesas, vuelvo a decir, de carpintero, la transformación, la reivindicación del trabajo, de los oficios,
que hacen al hombre, ¿no? Que son como transformaciones. Siempre él va a apelar a esa idea, vuelvo a decir, inherente a su propio estudio de la química. Él decía que le gustaba esa química y esas transformaciones elementales, que él leía las revistas Hágalo Usted Mismo, Hobby o Mecánica Popular, que eran revistas más orientadas a hombres, ¿no? Al mundo masculino, para hacer poleas, arreglar un enchufe, hacer un motor, ¿no? Y le gustaban esas revistas donde él va a hacer mesita de carpintero, bogado, no sé qué quiere decir esto, pero donde él va a colocar, miren este juego con la plomada, muy, muy interesante y muy... Jorge Gamarra, no Carlos, Jorge Gamarra, un escultor, vive, creo que ahora está bastante mal. Su obra es más convencional, pero también está ligada a los oficios. Miren qué belleza estos materiales, ¿no? Fíjense estos cinceles clavados en la madera. También los oficios más antiguos y que siguen siendo tan interesantes. En un arte minimalista, precioso, la obra de él, muchos con materiales nobles, con piedras, con maderas. La obra de Jorge Gamarra, preciosa. Bueno, dejamos aquí y la clase que viene terminamos con el conceptualismo argentino, que queda menos y que por ahí puedo arreglar un poquito porque unas cosas tengo que arreglar. Pero se entendió. Gracias por explicarme que tenía esto. Ahí está. Perfecto. Acá una pregunta, Chavo. Sí, cómo no. ¿Las papas y los voltímetros eran de Puente o de Grifo? No, de Grifo. Todo de Grifo. ¿Y de Puente qué dijiste? Perdón. Porque lo nombraste, Alejandro. Lo puse en un minuto, a ver cómo hago para apagar acá. Acá un minuto, ya te digo. Sí. Detener la grabación.